la vida, a valorar la mañana. Un buen café en una mano y lo que se ve en mi ventana. Cómo me duele este mundo, a veces pierdo las ganas, pero el amor verdadero también mueve las montañas. Y cuando llega la noche, quiero abrazar mi familia. Y tengo buenos amigos que a mí me adornan la vida. Y de andar tantos caminos, es que me encuentro conmigo cuando regreso a lo mío. Soy tan feliz cuando llego a casa, se detiene el tiempo, vuelve el alma al cuerpo y si estoy contigo me olvido el resto. Cuando llego a casa, llegan los momentos, llegan las canciones y encuentro paz, puro sentimiento. Cuando llego, cuando llego, cuando llego. Les doy la bienvenida, chicos. Qué emoción, ¿eh? Qué nuevo programón que tienen para hoy. ¿Qué tal, Noemí? Buenas noches. Buenas noches. Qué lindo. Qué lindo tenerlos nuevamente con una propuesta interesante. Vamos a tener la continuidad de lo que quedó pendiente del programa anterior. Y bueno, ¿quieren desarrollar un poquitito de qué se trató antes de...? Sí. En el programa anterior, de casualidad, charlando, el tema nos fue llevando a un proyecto en particular de un cliente en un PH muy chiquitito, que contamos, digamos, cómo el cliente, para poder comprender la complejidad de la intervención del proyecto, se apoyó en las fotografías generadas antes de, una vez concebido el proyecto, las ilustraciones de cómo iba a quedar la casa. Cristian contaba que a él mismo le costaba a veces entender o visualizar el espacio, que el espacio cómo iba a cambiar, y en este PH en particular hubo transformaciones muy grandes porque era un PH muy chiquitito, de pocos metros cuadrados, que tenía 2 habitaciones pequeñas, una estructura como de casa chorizo, con una cocina y un baño, y una galería que interconectaba todos los ambientes, que no se sabía muy bien qué uso darle. Y que incluso esa galería, con un ventanal antiguo, era la única fuente de luz, porque el resto de los ambientes estaban todos contra la medianera. Claro, tal cual las casas chorizo, los ambientes, uno abría las puertas y se iluminaban y ventilaban a esa galería. Cuando esa galería estaba cerrada, lo único que daban eran los ventanales y claro, no había ventilación. Y a eso sumado la cantidad de habitantes. Claro. Y eso. Entonces, el nuevo grupo familiar, cuando compran, no sabían muy bien cómo adaptarla. Eran un matrimonio con 3 hijas, una adolescente y otras 2 más chiquitas, pero seguidas de edad. Entonces ellos necesitaban mínimo 3 habitaciones, 2 baños, una sala de estar, un comedor, una cocina y algo de espacio exterior. Y en un PH, o sea, no una casa chorizo con expansión, claro, sino dentro de un lote donde había otras 3 viviendas. Claro. Entonces, bueno, contamos un poquito, digamos, qué es lo que pasó con eso, y Cristian resaltaba esta cuestión de la cantidad de cosas que se pusieron dentro. Y aparte hubo un dato que nos olvidamos de contar, que suele suceder mucho en los PHs, que como entre los vecinos no respetan las reglamentaciones. El PH de adelante, el que daba al frente, en la construcción original le hizo una terraza sobre una de las habitaciones del PH de atrás. Entonces, parte de la medianera. Claro, exacto, invadió por arriba, digamos, por el techo, le tomó el techo de una de las habitaciones de abajo como terraza. No. Entonces, cuando uno quiere hacer transformaciones, no cuenta con ese espacio, no podés expandirte para arriba, porque si vos tomás esa terraza, anulás espacios de ventilación de la vivienda de adelante. De adelante, que ya está consolidado. Obviamente, legalmente se puede hacer un litigio y recuperar ese lugar, pero imaginen que después son 2 familias que tienen que quedar conviviendo ahí. Entonces nosotros
respetando incluso esa pérdida, logramos armar en la planta alta 2 habitaciones con un espacio, digamos, para estudiar y común a las 2 habitaciones y un baño completo. En la planta baja, la habitación principal, un baño completo, estar, cocina aparte, abierta, integrada, con comedor y 2 patios, que a su vez con un sistema de ventanales plegadizos completos, se integraba en un patio único a todo lo largo del... Impresionante, como lo dieron vuelta, va, en una palabra. Y además copiando la silueta de lo que existía, solo demoliendo paredes, cambiando circulaciones de lugar, pero el lugar donde estaba el baño de origen permaneció, el nuevo baño, Sí. Uno de los ambientes que era dormitorio permaneció como dormitorio, pero cambiamos el acceso, derribamos muchos muros, abrimos muchos muros como ventanales, entonces bueno, aparece la luz y la amplitud del espacio permite que todos esos metros, por más que fueran los mismos, se multipliquen. Y el ingreso a ese... El ingreso es por un pasillo. Claro, eso era lo que quería decir. Es un pasillo, se ingresa lateralmente. ¿Y las viviendas así linderas eran casas o también? No, construidas, el PH de adelante construido en 3 plantas y el de atrás construido en su totalidad. ¡Qué bárbaro! Y de hecho, como respetamos la silueta, si en las fotos satelitales uno mira la casa, obviamente cambió la cubierta porque el techo es distinto, sí. Pero todos los recortes de construido y descubierto son iguales. Ah, mira. Entonces, incluso cuando ARBA, digamos, les pasaba con el monitoreo, no detectaba ninguna cambio anomalía, claro, en la silueta. Qué bárbaro. Y de eso trajimos. Eso lo teníamos plaquitas. acá. Hay una placa que tiene 6 fotos. Ah, sí, la primera creo que era. Claro, que ahí lo que vamos a ver es, digamos, las primeras fotos. El antes y el después. Tiene 3 instancias. Ahí está. Claro, las fotos de la izquierda, digamos, dice claramente antes. Sí, sí. Eso era el pH original. Sí. Digamos, ese es el ventanal que Mariana mencionaba, donde ventilaban todos los ambientes. A ese lugar, ahí daba la cocina. Del otro lado del ventanal es uno de los patios. Es uno de los patios. Y allá donde al fondo se ve la luz es otro de los patios chiquititos. Ah, mira. Las fotos del pero medio... Pero techado aquel... sí. Claro. Las fotos del medio son imágenes de render del proyecto de la casa. Es el mismo ambiente. Si tomamos la misma posición. La primer fila, tenemos el antes y ese mismo ambiente. Acá donde está la cocina, está el ventanal representado. Esa es una foto 3D, una maqueta, digamos, en 3D armada para que la gente se dé una idea de cómo va a quedar. Claro. Entonces, todo lo que está por detrás, digamos, donde se empieza a ver la escalera, sí. Todo eso estaba dentro de esos ambientes. Nosotros demolimos parte de eso y lo integramos. O sea, la estructura externa, ustedes la mantuvieron, modificaron, por ejemplo, la altura de la ventana, ese ventanal hermoso que tiene ahí. No, es exactamente el mismo. ¿Es el mismo? Mirá. Sí, sí. La altura de mesada es 85, la altura del ventanal es el existente, no se modificó para nada. Se ve muy distinto porque cambió la espacialidad de la casa. Lo que demolimos fueron muchos muros internos. Claro. Y la luz entra en el ambiente de forma muy distinta. Y las últimas 2 fotos son fotos reales de la obra terminada. Hermosísimo. No, lo que yo te mencionaba, que le pasaba a la clienta, es esto que cuando ella veía las fotos, que nosotros le habíamos hecho, ella decía, si esto me queda el 10% de lo que me están poniendo, yo estoy chocha. Claro. Y cuando fue a la casa, se encontraba, las ponemos juntas. Sí, y hay gente que no distingue que ahí la parte central donde dice proyecto no son fotos, sino que son maquetas en 3D para... Lo que pasa es que son muy reales, claro. Entonces, un programa importante como para que sea bien visual. Y se puede, cambio. Claro, y es muy interesante cómo uno puede con eso darle también la tranquilidad a la gente de, bueno, vas a tener luz, esta es la espacialidad.
al amoblarlo, rápidamente el ojo puede comprender el espacio para aquellos que no están acostumbrados a comprenderlo en un dibujo de lo que nosotros llamamos una planta de arquitectura. Ahora digo, perdón que interrumpa, pero también hay una cosa que es importante que ustedes juegan, digamos, dentro de lo que es el diseño para la construcción a futuro, que es la iluminación, de qué manera está ubicada la casa. Exacto. Y cómo es el recorrido del sol y la luz. Entonces es exactamente lo que les queda a ellos durante el día. Exactamente. O sea, la forma en que la luz ingresa en las imágenes que están generadas es la real, porque el modelo está geolocalizado. Entonces, estación por estación, para cada mes y para cada hora, determinamos exactamente cómo se va a comportar. Me encanta. ¿Y qué fue lo que te ibas a...? No, y recordaba ahora, mientras charlábamos, que habíamos hablado que esta casa tenía un diseño de una biblioteca que habíamos basado en una pintura. En una pintura, Mondrian, que es la placa siguiente. Okay. La otra que tiene 3 imágenes. Ajá. Ahora, cuando la veamos en la imagen central, lo que pusimos fue el cuadro original de Mondrian. Buenísimo. Ahí está. Ese es una técnica pictórica que ensayaron es de 1921, ensayaron en ese momento. Y lo que ves al fondo, en las dos imágenes, es la biblioteca que está pegada a la escalera en un pequeño hueco que nos quedó. Claro, es resultante de una cuestión estructural. Quedaba para armar la escalera con comodidad y no tener ningún roce con la viga a medida que íbamos subiendo, teníamos que separarnos 20 centímetros. Bueno, esos 25 centímetros son un problema si uno los deja huecos y libres. No en la profundidad que le dieron a... Exacto, no, preferimos, en lugar de ensanchar los escalones del primer tramo de la escalera, preferimos hacerle esa biblioteca. Y cuando dijimos, bueno, va a estar todo el tiempo en vista, desde todos los ambientes, desde el sillón del estar, desde la cocina. Es un foco, ¿no? Que atrae la mirada. Entonces, ¿por qué no darle un tratamiento pictórico? Entonces dijimos, bueno, armemos un juego de vacíos y llenos, porque la biblioteca lo que tiene, los espacios que son azules, amarillos, ¿eso cómo lo lograron? Son puertitas. Y en otras es el fondo. O sea, si uno quisiera poner libros, lo que tiene en el fondo es el color rojo. Entonces, a su vez, después con los libros va a ir cambiando todo el tiempo. Es un juego de colores, es un ingenio eso. Entonces, bueno, esa era la famosa biblioteca que te hablábamos en el programa anterior. Increíble cómo quedó todo. Y es en un rinconcito, digamos, es una casa muy pequeña, pero fíjate que... Pero amplía visualmente esa biblioteca y le cambia toda la temática al resto, ¿no? Porque es como que te encontrás en un espacio, wow, vos decís, increíble. Bueno, gente, para aquellos que están escuchando solamente, pueden después ir a YouTube y ver todo lo que aquí los arquitectos nos están mostrando, porque les digo sinceramente es digno de verse y de ir puntillosamente en cada una de las opciones que fueron brindando a través de cómo estuvieron trabajando en este proyecto, que la verdad es impresionante, porque vimos el antes, que te querés morir porque decís qué hago, cómo modifico esto, y el resultado final que además es confortable, es modernoso, pueden habitarlo, la disparidad de edades que hay de una manera cómoda también, cada uno en su espacio. Sí, lo interesante, mira, ellos ya vendieron esta propiedad, vivieron unos años. Mira. Y vendieron esa casa y se trasladaron, hicimos luego una casa en un barrio cerrado para ellos. Bueno, ahí explotaron todo. Me imagino. Sí, le hicimos jugar bastante. Pero la compradora de la casa es una señora sola, ¿no? Mira. ¿En serio? Sí. Mira. Lo que pasa es que lo que le encantó es justamente esa sensación de poder estar
dentro, pero como si estuviera fuera, claro, en el medio de la ciudad. Esto está a 2 cuadras de agronomía. Entonces uno sale y tiene un espacio, una urbe, sí, claro, y un espacio de la Facultad de Agronomía, sí, tiene una ubicación muy agradable, sí. Pero claro, a medida que nos vamos viniendo grandes, las inseguridades son muchas. Es cierto. Entonces estar adentro de un PH interno, digamos, pudiendo estar con todos los espacios cerrados, pero a su vez con esa luz y con esa percepción del exterior, le daba mucha tranquilidad para vivir ahí. Le daba esa tranquilidad y ese decir, vengo a mi casa. A ver, a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Vos venís del verde, de una plaza, de caminar, de distraerte, y te metés en el ambiente de tu casa que no te brinda todo eso. Entonces es un choque, sí, pero adaptado así, de esta manera, es como que tenés la continuidad del pasaje que viniste haciendo en la caminata. Hay como una transición, porque la presencia de los patios te permite tener una escala doméstica del verde, que no te demande estar cortando el pasto y demás, pero sí que tengas esa relación. Los 2 patios interactúan muy bien, porque esta posibilidad de abrir los ventanales, tener una continuidad amplía, y claro, tenés una sensación de exterior, aún en días que uno no estaría al aire libre, sí, pero la sensación esa de ventilación, claro, la luz que se mete en el ambiente hace ese juego de transición, como que te llevas un poquito de naturaleza, claro, a tu vida cotidiana. Exacto. No es la sensación de estar en un departamento, claro, cerrado. Eso. Y además la versatilidad de tener un dormitorio amplio en planta baja, que también permite que en este caso, por ejemplo, donde ya no son tantos los integrantes, es una persona sola, el dormitorio pasa a usar uno de la planta alta, y este espacio de abajo es un escritorio, un lugar de trabajo, o sea, se integra fácilmente a las funciones de estar o de la vida más pública. Claro, claro, qué bueno, qué interesante, la verdad que me encantó la propuesta y todo lo que fuimos viendo de los cambios y del estudio que ustedes hicieron, que fíjense, la propuesta fue para una familia, digamos, comprendida por mamá, papá y los niños, y ahora se encuentra una persona sola, pero que lo puede disfrutar de la misma manera. Sí, es funcional para ella. Y sabes que el otro tema que nos traía hoy también acá era contar un poco vamos a lanzar un concurso para que algún oyente, alguna persona pueda acceder a tener un proyecto express, que ahora vamos a explicar más en detalle, totalmente gratuito, para que puedan animarse a entrar en esa experiencia. Es hermoso, y agradezco muchísimo la generosidad de los dos para tener esta propuesta a la gente que nos está escuchando, que nos sigue, aquellos que por ahí nos ven más adelante, pero que pueden también comprender dentro de esta propuesta, y sumarse. Y después ustedes, van a dar las bases y las condiciones, pero digo, agradezco muchísimo esta propuesta porque es importante. Además que yo sé cómo trabajan ustedes, y aquellos que nos están viendo ahora están disfrutando de cómo es el fruto de este trabajo arduo, de pensar, de hablar, que es lo que siempre decimos, ¿no? Ustedes son un poco psicólogos y van escuchando y viendo cómo es el estilo de vida de cada uno. Sí, y aparte romper... Que no los vuelvan locas el que gana, ¿eh? No, y aparte romper un poco, está construido en la realidad, porque es cierto que normalmente o tradicionalmente los servicios de los arquitectos estaban como destinados a sectores de altos ingresos, ¿no? Sí, o sea, a las personas del mundo que del tenían trabajo, un acceso, claro, sí. No se les hacía muy difícil pensar en que un arquitecto les fuera a diseñar su casa. Nosotros, por nuestra vocación, justamente lo que intentamos es llevar esto a todos los niveles socioeconómicos, claro, porque de hecho muchas veces quienes más necesitan
que mejoren sus condiciones de vida, sí, es quien menos recursos tiene. Totalmente, sí, y con nosotros tienen una gran posibilidad de lograr eso porque somos muy accesibles económicamente. Que no es, sé que no es una cuestión corriente a nuestro rubro, digamos. Claro, sí. Es un poco excepcional, sí, pero también hay un temor de decir, bueno, es algo que me excede, será demasiado. Entonces, cuando hacemos este tipo de propuestas, las hacemos para que la gente note que es posible, claro, que se animen. Y que es posible, no solo desde la cuestión económica, sino que es posible que yo, en el tamaño de la necesidad que tengo edilicia, desde incorporar un cuarto o hacer una modificación, es preguntarme, bueno, esta decisión que voy a tomar, ¿es la mejor? Es válida, claro. Sí, o a veces uno no se da cuenta cómo se va como encapsulando, ¿no? Agrega un ambiente, agrega otro porque tiene la posibilidad en el terreno o porque es lo único que se le ocurre resolver, o el albañil le dice, no, hagamos así, y en realidad a veces hay soluciones más simples que parecen más drásticas, pero que a veces no lo son. Con menor dinero. Es solo romper un prejuicio, mirar desde otro lado y optimizar la cantidad de metros que tenemos y el recurso económico que tenemos, pensando la vida que me resuelva hoy y que me resuelva a largo plazo. Claro. ¿No? Bueno, ¿cómo lo modifico esto después para que me sirva para lo que venga? Para mucho tiempo. Quiero ir a un pequeño cortecito, vamos a seguir y vamos a tocar también el tema que hoy íbamos a atender y después las bases y condiciones, obviamente. Bien. No te muevas, no te vayas, que enseguida volvemos aquí con más columna especial de arquitectura. Hoy aprendí de la vida a valorar la mañana, un buen café en una mano y lo que se ve en mi ventana. Cómo me duele este mundo, a veces pierdo las ganas, pero el amor... Bueno, y acá estamos nuevamente con todos ustedes en este Culturarte y la columna de arquitectura, aquí de Más de Uno Construcciones, y esta propuesta fantástica que nos hicieron. Pero antes quiero leer los mensajitos. Cristian Echegoyen, excelente trabajo. Le mandamos un saludo, que hoy no pudo estar aquí, pero está a través de las redes. Liliana Chacón dice, hola, desde Chile, un gran saludo. Así que bienvenido Chile, ¿qué tal? Bueno, me encanta, Liliana, que te sumes a esto que estamos haciendo aquí en Argentina, este programa donde todos nos unimos para empezar a contar lo que hacemos y compartirlo con todos los que están del otro lado, como es tu caso. Y bueno, vamos a darle continuidad a esto que nos había quedado pendiente, que es la charla de hoy, y después pasamos a las bases y condiciones. Bien. No, te decía, esta idea de armar un concurso para que alguien pueda gratuitamente tener un proyecto de diseño de reforma de su casa, sí, nos motivó a hacerlo por primera vez cuando estuvimos en pandemia. Ah, mira. Empezamos a notar que claro, la gente se le empezó a hacer imposible a muchos vivir en sus casas. Sí. O sea, vivir, trabajar y los chicos estudiar, llevar una todos vida encerrados. O incluso mucha gente que descubrió su casa por primera vez, las cosas que funcionaban y las que no funcionaban, en ese periodo de tener que estar tanto tiempo habitando ahí, claro, sin moverse de ahí. Entonces, para estimular esto, hicimos un primer concurso. Ajá. ¿Cómo fue? En el mismo formato que o sea, le pedimos a la gente que comentara en la página de Instagram de Más de Uno Construcciones sobre la publicación, cuál era la necesidad que tenía o para qué quería modificar, cuál era su objetivo. Y entonces lo que íbamos a hacer era de quienes se postularan para esa situación,
seleccionar lo que en nuestro criterio tenía mayor necesidad entre todos los postulantes. Claro. Y seleccionamos a un muchacho que había comprado su casa en marzo. Ajá. Esto fue en mayo del 2020. Sí. Él terminó de hacer la compra de una casa muy viejita en marzo. Ni siquiera había podido entrar del todo porque la pandemia lo agarró en aislamiento. Claro. Se había casado y que era donde se querían ir a vivir. Entonces aprovechamos ese tiempo del aislamiento para hacerle el proyecto. Qué bárbaro. Hoy quería él salir al aire y se enfermó. Oh, qué Entonces pena. está con fiebre, nos mandó un audio cuando veníamos para acá, digamos, explicando la situación, ¿Lo pero querés pasar? Ante todo, gracias por haberme contactado, por habernos contactado y disculpen por no poder hacerlo en vivo en directo. Estoy recién saliendo de un cuadro febril, por eso mi estado de voz. Espero en otra oportunidad poder hacerlo en vivo y saludarles como corresponden. Para hacerlo brevemente, nosotros nos conocimos con los arquitectos en mayo del 2020, en plena pandemia. Ellos habían lanzado un concurso similar al que están haciendo ahora, de donde ellos iban a diseñar un proyecto para quienes participasen. Justo nosotros con mi novia habíamos comprado una casa para refaccionar en marzo del 2020, una semana antes de que se inicie la pandemia, con una casita muy antigua, de unos 70 años de antigüedad, un poco más. Muy venida menos, muy maltratada durante muchos años, la cual no llegamos a poder cambiar ni la cerradura porque justo empezó la pandemia y hubo que resguardarse. Apareció este concurso en Instagram, nos anotamos, les contamos nuestra historia, les contamos de nuestro proyecto, que era nuestro proyecto de vida juntos como pareja y el de refaccionar una casita en este barrio tan lindo que es Ballester. Ganamos el proyecto, ganamos el concurso, fuimos seleccionados y ahí nos conocimos con ellos. Primero tuvimos un primer encuentro por videollamada, donde le hicimos un tour virtual por la casa, desde la puerta de la casa hasta el último rincón, para que ellos pudiesen conocer la orientación de la casa, la orientación de las habitaciones, los ambientes. Después me pidieron un par de fotos que le mandé, no me acuerdo si 40, 50 fotos de manera exagerada. Pero todavía deben estar borrando fotos porque si no le mandé fotos 3, 4, 5 veces la misma foto, le pegaron el palo. Y obviamente ellos me fueron orientando en cada foto, me iban escribiendo, me iban diciendo por WhatsApp, me decían necesitamos una foto de tal o cual forma de cada espacio para tener una idea. Le mandé los planos, que no me acuerdo si están o no con la ampliación de la casa, porque esta casa era una casa de 30 metros que se amplió a 50. Y no me acuerdo si en el plano ya figuraba la ampliación o nunca no figuraba. Ellos después tuvimos un segundo encuentro donde nos presentaron sus proyectos. Nos fueron explicando de manera muy puntillosa, pero muy fácil de entender, muy didáctica. El porqué de cada cosa y el porqué de la orientación, el porqué de cada ambiente según la orientación, según la distribución de la casa.
cosas que uno que no es entendido en la arquitectura no sabe y que son fundamentales. De los proyectos que ellos nos presentaron, nosotros terminamos solicitando nos gustaban algunas cosas de algunos y terminaron haciendo un nuevo proyecto final que fue como la fusión de los tres y que después es lo que nosotros logramos llevar a cabo posteriormente en lo que actualmente es nuestra casa refaccionada. Respecto a la experiencia con ellos, es algo que nosotros siempre recordamos con mucho aprecio. Fundamentalmente la calidez, la calidez, la comprensión, la capacidad esa que tienen de bajar a un lenguaje que todos podamos entender, cuestiones tan técnicas de la arquitectura, esa pasión que tienen por esto y que hace que quieran que todos nos contagiemos y que lo entendamos. Y siempre que hablamos, recordamos con mucho afecto, fundamentalmente porque fue un momento complejo y que es el de iniciar un proyecto como es el de refaccionar una casa en el cual uno no sabe por dónde empezar y encontrar personas que lo ayuden. Es algo que uno valore y siempre guarda con un gran afecto. Así que es algo que nosotros siempre vamos a tener un enorme agradecimiento y tenemos todos los días presente porque esta casa no deja de ser un proyecto más de ellos. Próximo programa, sí, o tratamos de hacer la conexión, venga, sí, se anime a salir, o digamos acomodamos ese o audio, una lo videollamada, compartimos. ¿viste? Sí, está bueno. Pero bueno, esa fue la primer experiencia, nos dio un re lindo resultado, porque les permitió a ellos digamos, realmente tener una casa en muchísimas mejores condiciones, claro, que lo que habían comprado, y en un momento me parecía imposible ponerse a proyectar. Y a nosotros también nos permitió verificar que uno puede diseñar teniendo un par de elementos como las dimensiones de los lugares y un par de imágenes. Nos confirmó capacidades que tenemos nosotros de poder pensar esos espacios, hacer las transformaciones y que después verifiquen, ¿no? Totalmente. Claro, porque pensé que no podíamos visitar, viste que el programa anterior Cristian mencionaba que nosotros cuando visitamos los lugares caminamos como muy tranquilos y muy silenciosamente por todos lados, que le hacíamos acordar inspectores. Claro, porque uno va evaluando muchas sensaciones, las sensaciones con el entorno, con los ruidos, con la vegetación si la hay, con la luz. Claro, entonces, eso en pandemia no lo podíamos hacer, porque no podíamos visitar ningún lugar. ¿Qué tema, no? ¿Y cómo se manejaban? ¿Con imágenes? Nos mandaban fotos, claro, a veces videollamadas y nos recorrían dentro de la casa, nos tomaban ellos las medidas. Nosotros rearmábamos, digamos, reconstruíamos el plano y cuando si algo no nos verificaba o teníamos duda, mandábamos a ver, toma de nuevo esta medida, toma esta altura. Ay, qué tema ese, ¿no? Pero fue un lindo desafío, un lindo trabajo. Y aparte nos permitió hacer proyectos en lugares, animarnos, por ejemplo, a ir al interior del país con proyectos. Ah, mira qué bueno. Porque empezamos a usar la misma modalidad. Claro, ¿entendés? Ahí está donde se les abre. Teníamos todo ese potencial de trabajo nosotros, y entonces nos animamos a no depender tanto geográficamente. Qué increíble, del lugar. Mira hasta en qué nos cambia a ustedes como profesionales, a mí en mi vida también como profesional, a todos, ese momento, pero cómo nos abrió
a opciones diferentes, pero que podemos. Sí. No que nos estancamos, sino que crecimos un montón. Claro. Inventamos, creamos. Claro. Sí, mira, cuando empezamos a trabajar juntos con la parte de la constructora, sí. Yo venía de trabajar mucho en empresas corporativas, extranjeras. Sí. Entonces hay mucho trabajo a distancia, porque alguien que está en Ámsterdam, digamos, inevitablemente teníamos que hacer claro. una videollamada para hablarnos. Sí. Entonces yo ya tenía recursos y le proponía mucho a Cristian, hagamos esto, hasta que no llegó la pandemia. Sí, se mantenían siempre igual. Claro, no se descubrió. Y él me decía, yo, cuando estábamos en plena pandemia haciendo cosas, él me decía, yo me acuerdo los años que me venías diciendo, hagamos, y al final no era tan difícil. Bueno, claro. A todo el mundo le empezó a pasar lo mismo. Incluso con los horarios de reuniones. Antes quedábamos un poco acotados al horario comercial tradicional. Claro. Y si no, nosotros teníamos que trabajar fuera de horario o contraturno. Ahora, con muchos clientes, si nos tenemos que reunir muy tarde, porque trabajan hasta muy tarde, sí. hacemos una video reunión. Qué bueno. Entonces no nos implica tener que volver desde un destino muy lejano claro. a las 9 o 10 de la noche. Pero también la mentalidad de la gente cambió porque aceptó esa nueva forma y la incorporó ya más naturalmente. Sí, no la padeció. ¿No? Al principio hubo una suerte de resistencia. Sí, pero después empezaron a sentir los beneficios. Sí, de hecho, yo escucho muchos clientes que me dicen, bueno, no me están dejando hacer tanto home office como antes, qué fastidio tenerme que ir hasta la oficina. Claro. Porque aparte se les armaron dentro de las casas espacios muy confortables para trabajar. Sí. Entonces, no querés volver al medio de transporte para ir hasta la oficina. Totalmente. Así que bueno, ahora estamos con esa idea. Vamos a dejar activo la postulación para los oyentes de acá hasta el próximo programa. Sí. Y en el próximo programa vamos a traer a quien fue beneficiado. Sí. Bueno, entonces vamos a repetir las condiciones de cómo tienen que participar. Mira, es bastante simple. Las condiciones las van a encontrar en el Instagram de Más de Uno Construcciones, que es la plaquita esa con Instagram que pusimos antes. Digamos ahí, los primeros 3 fotogramas que hay en el feed, están los datos del concurso. No hace falta ningún requisito en especial. Puede ser un PH, una casa, un departamento, la necesidad que cada uno tengan. Tienen que simplemente comentar más o menos qué es lo que necesitan y por qué lo quieren, ellos... ¿Cuál es la idea de ellos al hacer esa modificación? Exacto, por ejemplo, qué sé yo, hay alguna chica que quiere regalarle a su mamá la posibilidad de tener una ampliación en su cocina, porque le quedó muy chiquitita, bueno, este tipo de circunstancias. Y después vamos a trabajar con una modalidad parecida a la de la pandemia, de forma remota. Vamos a hacer el diseño y después lo vamos a venir y mostrar acá. Sí, obvio. Así que, qué lindo, por supuesto. De hecho, en la plaquita del concurso hay un modelo de transformación, digamos, de un pH que justamente ahora, es ahora que bueno, este es el ganador, del concurso del 2020. Bien. La imagen que se ve recortadita a izquierda es la casa de origen, la que él compró. Las 4 que están en el centro son todas alternativas por etapas de posibilidades de construcción y hasta que él seleccionó diferentes proyectos. Claro, arrancamos con una primer propuesta que es como la mínima, o sea, el mínimo recurso para que puedan habitar el lugar, y después distintas posibilidades de ir ampliando hasta llegar a la de la derecha, que es la recomendada, que tiene como la mejor distribución. Claro, entonces él partió de una vivienda que tenía una cocina, comedor, toda integrada, chiquita, con un baño muy pequeño y 2 habitaciones muy chiquititas nada más. Y el proyecto de él tiene una habitación con vestidor y baño en suite,
otra habitación más con baño completo, un hall de acceso, una cocina independiente, lineal, con conexión al parque, y después comedor y estar independiente. Están nombrando un montón de ambientes, digamos, sí. ¿no? Digo, de haber tenido una distribución determinada, tenemos la limitación de, por ejemplo, bueno, una habitación tiene que tener esta medida, este espacio va a ser para la cocina. Hay, digamos, medidas una mínimas. Regla, claro, una regla que me diga, yo menos de esto no puedo usar. Claro, sí. Porque veo que de un espacio sí. hicieron... Sí, no creció mucho en metros. Cuando vos lo ves, es poquito el crecimiento en metros cuadrados que tiene, pero es mucha la incorporación de ambientes. Claro. Lo que pasa es que están optimizados el uso de ese espacio, y aparte sin intervenciones estructurales, o sea, se mantienen los muros portantes, el techo de la casa, las cubiertas no se modificaron tocan. eso. Y las medidas y aparte se respetan en ese proyecto todas las medidas mínimas reglamentarias, y aparte las que nosotros conocemos de buen uso, porque los códigos de edificación a favor de las desarrolladoras inmobiliarias han ido comprimiendo cada vez más los ambientes. Por ejemplo, permiten hacer una habitación en la que no te entra la cama con 2 mesas de luz. Nosotros no vamos hasta ese lugar. Nosotros sabemos que para que una habitación principal tenga una cama de 2 plazas y media con mesas de luz y sea confortable, tiene un lado mínimo que no lo vamos a bajar por más que el código nos permitiera. Nos lo permite. Claro. Y si elegimos, en vez de tener una cama king size, vamos a tener una cama tradicional va entre 1,40 metros a 1,60 metros, bueno, estamos haciendo una habitación donde el máximo va a ser una cama de 1,60 para que todo funcione confortablemente. Si vos vas a poner una cama king size, vas a tener esta dificultad, pero queda bien determinado, es con las medidas son cosas que reales. Si te querés cambiar la cama, querido, bancátela, porque claro, o sea, o lo pensamos de antemano, entonces sabemos si es un requerimiento, que hay que generar ese espacio. Por eso es esta cuestión que insistimos mucho en las entrevistas previas, porque ahí es como que indagamos en todas las formas de vivir y en determinadas pretensiones. No sé, hay padres que duermen con los niños y necesitan una cama grande porque los niños chiquitos, bueno, están toda la noche, se pasan. Bueno, si eso es un requisito, bueno, tenemos que pensar que esa habitación va a demandar. Claro. Lo me di cuenta, Noemí, en la placa del concurso, los planos que están fundidos de base son el pH de Caracas que te hablamos antes. Ah, mira vos. O sea, ahí el existente es el pH viejo con todos los ambientes tirados para arriba que no ventilan naturalmente. Y los dos de abajo es la planta baja y la planta alta de esa misma casa. De la misma casa. Entonces, todo el que lo quiera ver, digamos, en detalle, ya en la placa del concurso ve los planos de lo que estuvimos contando en la primera parte del bloque. Del bloque, exactamente. O sea, el existente, cuando hablamos de existente, es lo que en ese momento ustedes tomaron para considerar cuál podría llegar a ser el cambio, y después los dos proyectos, el proyecto que hicieron de la planta baja y la planta alta, por eso PBPA, eso hay que tenerlo en cuenta, pero las modificaciones que se hicieron en base a una estructura que se modificó internamente y no los muros externos que siguen siendo los mismos, al igual que la cubierta o el techo. ¿Sí? Está fantástico. Así es. Entonces vos que estás del otro lado y que vas a participar, sabés que tenés en tu unidad funcional, digamos, la posibilidad de hacer modificaciones y que acá los arquitectos te van a ayudar. Para ello podés participar de este proyecto Expreso Online, que está muy bueno, que es gratis y que ellos lo ceden, pero tenés que participar, explicar cuál es tu
sueño, cuál es tu ambición de cambio, de modificación, o por ahí te compraste una vivienda y querés saber cómo poder aprovechar mejor de esta nueva experiencia de vida, y ahí están colaborando. Independientemente del proyecto también lo pueden hacer, porque tienen esa posibilidad que ustedes le brindan a la gente, que se van a ir adaptando a toda la realidad económica y de vivencias dentro de su estilo de vida. Sí, a medida. Chile también puede participar, Sí, por supuesto. Sí. Así que, Liliana, si nos estás escuchando, también tenés posibilidades de participar en este proyecto. Está buenísimo. Vamos con todo, chicos. Me habías mandado también un tema que íbamos a tocar hoy, que no tuvimos espacio, pero vamos a dejar la propuesta para el próximo programa. Claro, era solamente la introducción lo que te planteaba que hiciéramos en este, y el desarrollo en el siguiente, porque es muy interesante. Hay una modalidad de construcción comunitaria y colectiva, que en el mundo, en Europa, comenzó en Europa, se trasladó mucho en España, y en Uruguay hace algunos años que se está desarrollando fuertemente, que es el cohousing y el co-living. Eso va a empezar a sonar mucho acá, porque las desarrolladoras están empezando a tratar de capturar esos conceptos y adaptar sus edificios, sus lugares a estas ideas, pero lo están usando como si fuera marketing. Nosotros... Pero que básicamente el cohousing o el co-living, después vamos a ampliar y entrar... Sí. Pero fundamentalmente lo que cambia es la forma de vida, es vivir en comunidad. Que la comunidad de personas que habitan sea lo primero que se forma antes de que se desarrolle el lugar donde se viva en comunidad. Todo al revés de cuando hacen un edificio. Exactamente. Claro, tal cual. De lo que hablábamos antes. Que después se tiran de los pelos cuando hacen las reuniones y todo eso. Entonces, lo que empezó a suceder en Europa sucedió por una imposibilidad de acceso a las viviendas. No podían, la tierra era muy cara, no podían comprar, y departamentos tampoco. Y llegó un momento que los alquileres también se empezaron a volver imposibles. Entonces empezaron a compartir alquileres. Entonces, a partir de esto surgieron modalidades de formación de estas comunidades para desarrollar estos emprendimientos. ¿Y el espacio que tienen, cómo es? La idea es así, mira. Un chiquitín nada más de adelanto, porque me quedó picando en el área. Muy chiquitito. La idea es esta. Nosotros sabemos que nuestra idiosincrasia, nuestra comunidad, hay mucha gente de nuestra edad, más grande, que tiene su casa, pero vive sola. Y tiene problemas con la soledad. Hay gente joven que tiene problemas para acceso a la vivienda. Entonces, nosotros lo que vamos a proponer, desarrollar conceptualmente en esto, es pensar primero grupos que sean capaces de unirse para desarrollar un proyecto de vivienda colectiva que no sea en colaboración, vivir en colaboración, no que el otro sea un ajeno, un desconocido, sino alguien con el saber que quién es el intereses, otro, conocerse. Ahí hay un cambio de mentalidad enorme, te digo, hay que estar educado y preparado, ¿no? Por eso te decía que iba a ser largo. Sí. Lo que pasa es que cuando lo expliquemos no es tan drástico el cambio, porque ya hay un montón de gente que va a buscar, la gente que se va a los countries, en parte, busca vivir en comunidad, pero no lo consigue, porque el country propone otra cosa. El que compra en un condominio de algunas unidades también queda frustrado en el medio, porque lo que sucede es que las personas terminan encajando adentro de algo que tiene que funcionar comercialmente. Nosotros proponemos hacerlo al revés, es decir, empecemos trabajando con las personas, juntémonos, armemos el programa de necesidades, cómo quieren vivir, y después a partir de eso busquemos el lugar y la forma, el proyecto arquitectónico para vivir en ese espacio. Bueno,
A ver, acá es una propuesta interesante que lo vamos a dejar para el próximo programa porque realmente hay que ampliarlo y sobre todo porque hay que ir preparándose mentalmente para un cambio interesante. Capaz que no en inicialmente, pero sí en aptitudes personales y en la convivencia, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar mucho sobre ese tema, pero me parece fascinante lo que están proponiendo. Digo, Liliana Chacón dice, interesante, yo no soy arquitecto, más adelante con mi marido acá en Chile tendremos una casa propia, pero prefabricada. Por ahora arriendo, alquilo, como lo dicen ustedes. Qué grande, buenísimo, pero en este proyecto te podés ir sumando y podés mandar tu inquietud al Instagram que propusieron aquí los arquitectos para, bueno, ver qué posibilidades hay. Taller del BIT dice, excelente el aporte de los profesionales con tanta vocación de servicio, además del talento y la inteligencia al servicio del mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de las familias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, la verdad que es una propuesta más que interesante. Es un cambio de bocho tremendo, de estilo de vida también y de pensamiento. Porque si yo tengo proyectado comprarme algo y vengo alquilando, ¿de qué manera lo voy a hacer, no? Y entonces ahí viene todo esto. Tenemos que dejarlo para el programa que viene, bien, chicos. Perfecto. Muchísimas gracias por esta propuesta. Al contrario, gracias a vos por el espacio y por compartirlo. No, por favor. ¿Dónde era que tenían que escribir? Más de Uno Construcciones en Instagram. Ahí van a encontrar todas las bases del concurso y pueden comentar ahí, ya con eso están participando. Fantástico. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, bueno, y terminamos con este bloquecito, esta columna súper especial de arquitectura con Más de Uno Construcciones, aquí con los arquitectos presentes. Nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos con más visitas aquí en Culturarte. Buena comida para todo el mundo y bajo la luna te voy a cantar. Cuando llego a casa y me abres tu sonrisa, pase lo que pase, tú eres mi lugar. Me quedo en casa.